Comenzando con el versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La semana pasada veíamos cómo Pablo, ¿verdad?, les dice a estos hermanos en Corinto que ellos también necesitan tener un corazón ensanchado, ¿verdad? No es lo mismo que un corazón enchanchado, ¿verdad? Ellos necesitan tener un corazón ensanchado para con él, para con su equipo de trabajo y para con el ministerio. Pablo tenía un corazón ensanchado para con estos hermanos, y él tenía un corazón amplio para cada uno de ellos. Es decir, cada uno de ellos cabía en el corazón de Pablo. Él tenía mucho amor para con estos hermanos en Corinto, pero ellos tenían lo contrario. Ellos tenían un corazón estrecho, ¿verdad? Y lo vimos cómo es que lo estaban criticando, o más bien se estaban dejando influenciar por aquellos que no estaban de acuerdo con lo que Pablo decía y muchas cosas más. Y llegaron a tener duda de él. No estaban valorando tampoco el trabajo que Pablo había hecho entre ellos. Él era su padre espiritual, y por lo tanto ellos debían de corresponder del mismo modo, teniendo también un corazón ensanchado para con Pablo. Vimos, como decía un pastor, ¿verdad? El ministerio es como tener un hijo, y es bonito, ¿verdad? Los que somos padres de familia, es bonito tener un hijo, ¿verdad? Vemos cómo va creciendo y cómo va dando sus primeros pasos y sus primeras palabras y todo eso, pero la crianza es difícil. Y es lo mismo en el ministerio. Servir a Dios es bonito, participar es bonito. Por ejemplo, cuando vamos ahí a evangelizar a estos lados, ¿verdad? Es algo gozoso, ¿verdad? Para el cristiano es un gozo, ¿verdad? Poder predicar el evangelio, poder venir aquí para recibir el mensaje, para podernos edificar. Pero cuando empezamos a servir, cuesta muchas veces, ¿verdad? Cuesta muchas veces. Pero sin amor, ¿verdad? Como Pablo decía luego o anteriormente en 1 Corintios capítulo 13, el amor todo lo sufre, dice, todo lo soporta. Y es lo mismo en el ministerio. Si no, es imposible realizar el ministerio si no hay amor por los demás. Y el amor del ministerio es como un padre, o más específicamente como el amor de una madre hacia un hijo. Pablo los estaba amando, a pesar de que ellos no eran correspondidos por ellos. Pero él dice, el ministerio tiene que avanzar. El ministerio tiene que avanzar. Me quieran o no me quieran, el ministerio tiene que continuar. El Señor nos ha rescatado del infierno, nos ha dado la salvación, la vida eterna, nos ha hecho sus hijos, y también nos ha dado un ministerio. El ministerio es algo que hacer. El Señor Jesús dice la Biblia que ha preparado obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y todas esas obras tienen que ver con dos cosas: tienen que ver con evangelismo, tienen que ver con llevar el mensaje de salvación a otras personas, y en segundo lugar tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, que es lo que llamamos muchas veces el discipulado. Todos los cristianos, si usted está aquí esta mañana y usted es cristiano, usted ya se arrepintió de sus pecados y ya puso su fe en Cristo Jesús, usted es un ministro. Usted es un ministro de Dios. Tenemos que quitarnos de la idea eso de que los ministros son los que predican, son los que enseñan. No. Ministros somos todos, hermanos. Si somos cristianos, somos ministros de Cristo. Él quiere que seamos sus embajadores,
Él nos ha hecho ministros competentes de este nuevo pacto y eso es lo que Él espera. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros, que le sirvamos. Hoy está el aire acondicionado, ¿ah? Pero bueno, sí, está bien. Entonces, Pablo también quiere que estos hermanos en Corinto aprendan a desarrollarse como ministros competentes del Señor. Y Pablo en la mayoría de esta carta, la mayoría de 2 de Corintios, tiene que ver con ese fin, para que ellos se preparen, para que ellos aprendan a ministrar. Después, ¿verdad? Después de que Pablo los exhorta, ¿verdad? Eso vimos la semana pasada. Después de que Pablo los exhorta, que ellos también tienen que tener un corazón ensanchado, ahora les dice que tienen que apartarse de lo inmundo. Ahora les llama la atención a la santidad. Ahora llama la atención a la santidad. Yo quiero escuchar 4 respuestas por lo menos. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Alguien quiere empezar para que yo tire el micrófono por allá? ¿Qué es la santidad? Comenzando por acá. Jaime, ¿qué es la santidad, Jaime? No vuelva a ver a Toño, no. Ok, ¿qué más? ¿Alguien por aquí? Tomen. Después se lo pasa a Samira. Samira quiere hablar. No. ¿Qué es la santidad? La respuesta número 1, vamos a escuchar. Ya. Obedecer a Dios en lo que Él manda y no obedecer. Ok. ¿Otra respuesta? ¿Qué es la santidad? Sí, si todos quieren hablar no hay problema. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1, ¿verdad? Maggi. Ser más como Cristo. ¿Ah? Ser más como Cristo. ¿Está bien? ¿Otra respuesta? Primero las damas. Consagrarse más a Dios. Consagrarse más a Dios. Apartarse del mal es parte de eso, sí, también. ¿Qué es la santidad? Aparte de todo lo que dijimos hermanos, estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Un par más? Someterse también. Someterse a Dios, ¿verdad? Ok. No, ya pasó. No. Aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Está bien, hermanos, vean. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. En realidad la santidad es todo eso. Eso es esto que ustedes dijeron. Ahora, la santidad para nosotros, para que lo tengamos bien claro, la santidad en la Biblia es ser apartado para Dios. Eso es lo que significa santidad. Ser apartado para Dios. Y en ser apartado para Dios significa que yo tengo que apartarme del mal, significa que yo tengo que ser limpio, y todo eso. En Romanos 1:7 dice que somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. En 1 Corintios 1:2 Pablo les decía a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, Pablo les escribe a estos hermanos en Corinto, y en la primera carta, y ustedes saben cómo es, ustedes tienen ya varios años de ser cristianos, la primera carta a los Corintios es lo que no hay que hacer una iglesia. ¿Cómo no ser así como esos cristianos? Porque estos hermanos en Corinto eran carnales, eran inmaduros, pero Pablo los llama santos, y dice, somos llamados a ser santos. Me gusta cómo Pedro define la santidad. Dice 1 Pedro 1:15, 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Pero a veces uno dice, sí, yo soy santo, pero cuando yo vengo a la iglesia los domingos y cuando... No, es en toda la manera de vivir. Y yo sé que hay áreas, ¿verdad? Porque yo también tengo áreas en mi vida en que no hay mucha santidad. Y a veces no hay nada de santidad ahí. Y yo sé, hermanos, estamos en esta lucha, ¿verdad? Y todavía estamos en este cuerpo pecaminoso que le gusta pecar. Pero esto es lo que necesitamos ir cambiando. Y Pablo los exhorta. Ustedes dicen, ustedes, Corintios, ustedes tienen que ser de un corazón ensanchado. Y ahora tienen que apartarse del mal. Y lo primero que Pablo les dice aquí, el versículo 14, es esto. Dice, pero antes vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor Jesús por este día que tú nos has regalado. Y gracias Señor por mis hermanos aquí presentes. Padre, yo te quiero pedir que tú nos hables esta mañana. Señor, te necesitamos. Necesitamos un mensaje tuyo, Señor. Necesitamos un mensaje que nos haga sentir, Señor, que estamos vivos para ti, que por lo tanto necesitamos alejarnos del pecado, estar limpios para ti, Señor, para ser usados por ti, Señor. Señor, que esa santidad, Señor, vaya extendiéndose a cada área de nuestra vida, Señor, entregando nosotros el control a tu Espíritu Santo, Señor. Y yo sé que estamos luchando con cosas que ni siquiera deberíamos mencionar, ni siquiera deberíamos de luchar, Señor. Pero ayúdanos a ser cada día apartados para ti, Señor. Porque este mundo está lleno de maldad y necesita, Señor, tú nos has dejado aquí con un propósito muy claro para llevarles el mensaje de la salvación, para edificar a los hermanos, para que seamos más como tú, Señor. Y necesitamos la santidad. Necesitamos meternos en cada situación, Señor. Tú necesitas estar ahí. Ayúdanos a ser apartados para ti. Y si en esta mañana también yo te quiero pedir que si hay alguien que nos acompaña, o alguno de los que estamos aquí habitualmente, si hay alguien que si muriera hoy no sabe dónde iría su alma, Padre, que tú también nos hables a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, y que hoy pueda ser el día de su salvación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, dice el versículo 14. Era para que les dé sed. Dice el versículo 14. Pablo dice, ustedes necesitan ser de un corazón ensanchado. Ustedes necesitan apartarse del pecado. Y la primera orden que Pablo les dice aquí, dice, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esta frase es una orden. Pablo aquí no dice, mira, sería mejor si no te juntaras con los incrédulos. Es un no. Dice, pero, y no es un no y punto, ¿verdad? Muchas veces nosotros también como papás queríamos decir no y punto, y se calla, ¿verdad? Pero no, es un no con varios argumentos. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego, él menciona a decir por qué. Y ese es el título del mensaje, ¿verdad? Es no, porque, y hay 5 razonamientos que Dios nos da. Muy a menudo, este pasaje, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este pasaje es enseñado para decir que el cristiano no debe casarse con una inconversa, ¿verdad? Pero en realidad va mucho más allá. Recordemos que el contexto de todo esto que Pablo está diciendo es el ministerio. Cualquier unión desigual que tengamos puede afectar el ministerio, ¿verdad? Y Pablo menciona esta palabra yugo, ¿verdad? El yugo no es solamente aquí dando la vuelta, ¿verdad? El retorno
El yugo es un instrumento de madera. Es un instrumento de madera en el cual se enganchan por el cuello los bueyes y las mulas. También el yugo, ¿verdad? Era una ley, o es una ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Por ejemplo, el yugo del matrimonio, ¿verdad? Estamos enyuntados ahí. En el tiempo de Jesús, el Señor Jesús también menciona el yugo, ¿verdad? Y el yugo en ese tiempo era un sistema de reglas que el rabino enseñaba, ¿verdad? Pero él mismo dijo Jesús así, en Mateo 11, 28 al 30 dice, y todos estos pasajes están anotados ahí en las notas, pero lo estamos leyendo aquí corridamente por el tiempo, pero yo les insto, por favor, a que ustedes lo revisen en su casa. Dice Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo enseñó, ¿verdad? Y él estaba reprendiendo mucho a estos que estaban enseñando, ¿verdad? Y no querían obedecer en ellos mismos, ¿verdad? Pero Cristo enseñó que su sistema de enseñanza no es complicado. Pero Él quiere que vivamos, ¿verdad? De una manera más fácil de la que estos rabinos religiosos estaban enseñando. Pero primero, hay que aprender a ponerse el yugo. Y esto nos habla que tenemos que estar dispuestos a obedecer. Pedro también en Judea, ¿verdad? Él tuvo una discusión fuerte con los fariseos. Él decía, Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz, ¿verdad? La cerviz es el cuello. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y entonces, de acuerdo con el contexto, el yugo desigual no se refiere a una novia creyente que ande con un novio incrédulo. Por supuesto, entonces esto me da libertad para... No, tampoco, ¿verdad? Dice Pablo anteriormente, ¿verdad? Él le había dicho en 1 Corintios 7, hablando por supuesto de la mujer casada, pero dice, Hechos 7:39, perdón, 1 Corintios 7:39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, ¿verdad? Ese es el yugo. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y dice Pablo, con tal que sea en el Señor. Cualquier relación de noviazgo, ¿verdad? Por supuesto, hemos aprendido que la palabra noviazgo en sí no aparece en la Biblia. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo de una vez y casarse, ¿verdad? Ese es el noviazgo, así es. Entonces, porque alguien dice, no, yo voy a pasar tantos años de noviazgo a ver si resulta. No, de una vez, vamos a casarnos. Por supuesto, tiene que haber algo, ¿verdad? Tiene que haber algo previamente. Pero, por ejemplo, entonces cualquier relación de noviazgo que esté fuera de esta frase, que dice, con tal que sea en el Señor, sería pecado. La razón principal de esto, que por qué es pecado, es porque el creyente y el incrédulo no piensan igual. El creyente y el incrédulo no piensan igual. El incrédulo, el que no tiene fe en Jesucristo, el que no se ha arrepentido de sus pecados, no ha puesto su fe en el Señor, piensa completamente diferente a alguien que sí tiene fe en el Señor. Y entonces, y por lo tanto piensa que todo se puede hacer y que nada va a pasar. El yugo desigual no se refiere tampoco, ¿verdad?, a que un buey entonces sea más alto y el otro más bajo. Este no es el yugo desigual. El pasaje se refiere, vemos esto de yugo en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 22, el versículo 9.
Deuteronomio 22, versículo 9 al 11 dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, ¿verdad? Y este es un principio también porque nosotros enseñamos que la versión más confiable que existe hoy en día es la Reina Valera 1960. Y si usted enseña con otras Biblias, hay muchos pastores que hoy en día enseñan, ¿verdad? Y ponen ahí las diapositivas, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, no tenemos esto todavía, pero ahí ponen varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Si yo les digo ahorita este versículo, en otra versión puede decir otra cosa. Y dice Moisés, no sembrarás tu viña con semillas diversas. La palabra es un cuadro de la semilla, ¿verdad? La semilla es un cuadro de la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice Moisés, no sembrarás tu viña con semillas diversas? No sea que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Dice también, no ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Entonces, si yo ando una camisa de poliéster 50% y algodón, eso está mal, eso es pecado. No, es una broma, eso es una broma. Eso es del Antiguo Testamento. Ya decía Luis, yo reíseme aquí a ver. No. Pero son principios, ¿verdad? Y hay una enseñanza para todo eso también. Pero, ¿por qué? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Las dos semillas diferentes tienen dos naturalezas diferentes. Los dos animales son diferentes también. El buey en la Biblia, ¿verdad? El buey en la Biblia es un cuadro del siervo de Dios. Así que usted le puede decir a la persona que está a la par, hola buey, ¿verdad? Hola. Y le están diciendo siervo de Dios, amén. Entonces, el buey en la Biblia es un cuadro del siervo de Dios. Y el asno en la Biblia es un cuadro del hombre inconverso, del hombre que no tiene a Cristo. Pero dice Moisés, ¿verdad? Que sembrar la viña con semillas diversas no se puede. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo siembro, si yo hago un hueco en la tierra y yo siembro una semilla de mango y una semilla de aguacate juntos? ¿Qué pasa? Pues nacen mango aguacate de una vez, ¿verdad? No, se pierden. ¿Por qué? Porque cuando la semilla está en ese proceso de morir, aquí, y entonces se mueren los dos. Y no hay fruto, hermanos. Cada una tiene una naturaleza diferente. Y el buey y el asno no pueden ponerse de acuerdo tampoco. El buey va a ir ahí en rumbo y el asno siempre va a ir allá por su lado. Y no se puede. Entonces dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí pudiéramos decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y Dios mismo pudiera decir, porque no hay punto. Nada más obedezca y ya. Pero desde el Antiguo Testamento, Dios le dice que no debían emparentar con las demás naciones. Y siempre les dice por qué es que no tienen que hacerlo. Dice Deuteronomio, creo que hay una música de fondo ahí todavía para ver si... Es que me pongo romántico después. Ok, gracias. Para después. Dios siempre, hermanos, Dios es un Dios lógico. Y Dios dice, usted no tiene que hacer esto, porque le va a ir mal. Y esto es lo que Dios ha hecho siempre con toda la nación de Israel. Dice Deuteronomio 7, del 2 al 3, dice, y Jehová tu Dios las haya entregado, ¿verdad? Hablando de las naciones que ellos iban a conquistar, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo.
¿Por qué no? ¿Por qué no, Moisés? ¿Por qué no se puede hacer esto? Luego anteriormente Moisés había dicho, Éxodo 34, del 15 al 16. Éxodo 34, 15 al 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. ¿Verdad? Si quieres marcar la Biblia, ahí esa palabra es muy buena. ¿Verdad? Y te invitarán. No te van a obligar, te van a invitar. Dice, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas, de aquellas naciones. No debían de hacer alianza ni emparentar con las demás naciones, porque iban a servir a dioses ajenos. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Se emparentó con esas naciones, empezó a fornicar, empezó a adorar ídolos y se echaron a perder. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Teniendo todo el reino, ¿verdad? Es un cuadro de Cristo ahí en el milenio, teniendo paz en el milenio, prosperidad. Dice que tanta era la prosperidad en tiempos de Salomón que la plata, ¿verdad? Si usted anda algo de plata, ¿verdad? Es algo valioso. Bueno, más o menos, ¿verdad? Pero si usted anda algo de plata, dice que la plata era considerada como piedras en el tiempo de Salomón. Y dice, y las mujeres, o sus mujeres, sus 1000 mujeres, desviaron su corazón. Desviaron su corazón. ¿Aló? ¿Quién es? Vamos a ver. Bien, gracias. Ok, ahora sí. Habían celulares seguro en el tiempo de Salomón. Vamos a ver. Entonces, lo que dice Pablo, no os unáis en yugo desigual. Y hay una razón de esto. Debemos ser firmes y decir no. Y sabe, en el ministerio y en la vida cristiana, nos cuesta decir que no. Nos cuesta decir que no muchas veces. Y si vamos a ministrar, debemos de cuidarnos de no participar, como decía Pablo, de los deleites temporales del pecado con los inconversos. Ni siquiera pensar que esto se puede hacer. Entonces, ¿habrá algún momento en mi vida en que yo pueda andar en yugo desigual con los incrédulos? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Recordemos que es el yugo desigual, ¿verdad? Es el yugo desigual. Pero entonces, por ejemplo, vea, es que es un negocio que me conviene. Él pone la plata y yo nada más tengo que poner el trabajo. No me conviene. Pero vea, es que es la única que me ha dado pelota. Es la única que me ha dicho que sí. No, lo siento. Tiene que pedir más a Dios. ¿Verdad? Los padres y las madres, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho que no a un hijo. ¿Verdad? Y es muy interesante ver, si usted va ahí en los supermercados o a Palí, todo esto, ¿verdad? Es muy interesante que ahora los padres no dicen que no a sus hijos. Cállese. No sé, o dejan que hagan lo que les da la gana, por no decir no. Y muchas veces los padres tenemos que decir no y punto, ¿verdad? Y luego le da a usted la explicación, ¿verdad? Y por ejemplo, es que yo quiero cruzar la calle ahí, la pista. No, venga para acá. Y luego le da la explicación. Vea, si usted pasa sin fijarse, hay un tráiler que hay que lo va a atropellar, lo va a dejar ahí impregnado en el pavimento. Y eso no se hace. Y esto es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Dios dice, no, eso no te conviene. Pero Pablo había dicho antes que todo me es lícito. Pero Pablo decía mismo también, no todo me conviene. Esa alianza que yo voy a hacer, ya sea para emparentarme, para hacer un negocio, que es alguien que está en yugo desigual, que no cree lo mismo que yo pienso, me va a ir mal.
y si alguien me invita, como dice aquí, como dice en Deuteronomio, ¿verdad? Que estas naciones te van a invitar a que vengas y participes con los sacrificios de ellos, porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Tener sexo antes del matrimonio, claro que sí, venga, vea qué bonito que se siente. Y Dios dice, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Es sexo antes del matrimonio? No. Pero de alguna manera, no. Sexo, si estás casado, por supuesto, no debes de irte también con otra mujer, ¿verdad? Pero, hermanos, dicen, mira, pero es que me están invitando, ellos van a poner todo el licor y yo nada más tengo que llegar. Yo solamente voy a tomar Coca-Cola. A pesar de que va a ser muy aburrido, ¿verdad? Si usted va a ir a solo a tomar Coca-Cola, no te conviene. No te conviene hacer eso. Estamos hablando de yugo desigual con los incrédulos. No debo de emparentarme, no debo hacer alianzas con otros que piensen diferente que yo, porque no me conviene. Y la respuesta correcta no es, es que la religión no me lo permite. El que es pastor dice que no. La respuesta correcta es, disculpa, yo tengo valores bíblicos que me dicen que eso no se hace. Y ya. Cuando yo me arrepentí a mis 17 años, ¿verdad? Y puse mi fe en Cristo, por supuesto ya había ido a una iglesia bautista durante toda la vida, ¿verdad? Pero yo en ese tiempo, desde los 13 a los 17 años, yo viví como a mí me dio la gana, ¿verdad? Tal vez no me metí en muchas cosas, ¿verdad? Pero yo sabía lo que era vivir de una forma que a Dios no le agrada. Cuando ya yo tengo este encuentro con el Señor, ¿verdad? Yo le dije al Señor, yo estoy cansado de todo esto. Yo no sé, si yo muriera hoy, yo no sé dónde iría mi alma. Y a partir de ese momento, cuando yo tenía 17 años, yo le entregué todo eso al Señor. Le dije, Señor, ya yo no quiero esta vida, yo quiero rendirme a tus pies. Y desde ahí fue un 180 grados, un cambio total, ¿verdad? Que obviamente solo el Señor lo puede hacer. Pero recordando este pasaje, ¿verdad? Me llegó a mi mente estas amistades que yo tenía. Y eran buenos amigos, ¿verdad? Algunos eran amigos de la infancia, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a andar en los caminos del Señor, yo sabía que si yo andaba con ellos todavía, ellos me iban a influenciar, a seguir influenciando, a hacer cosas malas. Y estas cosas malas iban de mal en peor, ¿verdad? Ya no solo era fumar y tomar. Después me estaban invitando a participar en drogas. Y ya yo dije que no. Hermanos, ¿por qué esto no conviene? Porque ahora yo pensaba diferente. Y yo decía, si yo me quedo ahí, yo voy a caer. Ahora, ¿qué es la cosa? Entonces yo voy a ser enemigo de todos ellos. No. Lo correcto. Y lo que pasa es que nadie te explica estas cosas. Nadie te explica cómo es que tenemos que hacer, ¿verdad? En ese tiempo ¿hace qué? Hace casi 30, no sé cuánto, 20 y resto de años más atrás, ¿verdad? Unos 25, 29 años atrás. No había esto mucho de, uno tiene que hacer amigos de pecadores, ¿verdad? Para influenciarlos a que de una manera uno llegue a exponerles el evangelio. Lo que hay que hacer es, si usted está en esta situación y usted dice, vea, es que yo tengo amigos que me invitan a tomar y me invitan a fumar y me invitan a participar de cosas que yo sé que están mal, dígales, vea, amigo, viera que eso que me estás invitando no voy a poder ir. ¿Pero por qué? No, es que yo tengo valores bíblicos que me enseñan que eso está mal. Y si usted quiere, lo puede invitar a un café, a su casa, ahí en McDonald's. Un café en McDonald's, ¿cuánto vale? No sé, 5 tejas, algo así. 500 colones, ¿verdad? Pero
algo así. Lo puede invitar a comerse un helado de palito ahí en el parque y explicarle qué fue lo que pasó con su vida. Y eso es algo valiosísimo. Eso es algo valiosísimo. Eso sí, te recomiendo que lo haga una persona a la vez. Porque si usted lo hace al mismo tiempo, te van a decir loco, te van a decir pandereta, te van a decir lo que sea. Pero eso era un paréntesis. Perdón. Recordando este pasaje, me llevó mucho a ese tiempo. Pero dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Y lo que ahora Pablo dice son 5 razonamientos, 5 preguntas que nosotros tenemos que respondernos. Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si somos cristianos, dice la Biblia, que somos justos, que somos justificados delante de Dios por lo que Cristo hizo por medio de nosotros, ¿verdad? Por nosotros, perdón, que murió por nuestros pecados. Y yo no debo tener compañerismo con alguien que no es creyente. ¿Por qué? Porque me va a terminar influenciando a participar de sus cosas pecaminosas. Dice Salmo 106, versículo 35. Salmo 106, 35 dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Proverbios 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo. ¿Por qué? Porque vas a ser iracundo, vas a ser malcriado, vas a ser insolente, vas a chillar llantas, vas a sacar el dedo social ahí delante de todos. Por eso es, dice, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué? Porque vas a terminar siendo enojado, un enojón, un amargado por todo. Dice el segundo razonamiento, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? La comunión, ¿verdad? Nos habla de tener acuerdos. Y los cristianos, si hacemos acuerdos con las tinieblas, siempre vamos a terminar perdiendo. Siempre vamos a terminar perdiendo. Dice el Salmo 139, versículo 21 al 22. Dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Recordemos que antes de llegar a Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces yo no tengo nada que ver con... No. Tenemos algo que ver, porque es una responsabilidad delante de Dios. Tenemos una deuda que pagar con ellos, y es llevarles el mensaje de salvación. Y punto. Usted no tiene que ir a ninguna fiesta para agradarles, no tiene que ir a uno de esos lugares pecaminosos o participar de esas cosas pecaminosas para poderles llevar la luz del Evangelio. No, aparte, hágalo aparte. Dice el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial, por supuesto, todos sabemos que era un demonio y príncipe del infierno. Y hablando de este Belial, dice, se relaciona con la autosuficiencia y el orgullo. El orgullo es el pecado, ¿verdad?, de Lucero. Y Cristo no tiene concordia, no tiene acuerdos con los demonios, no tiene armonía con los demonios. Vamos a ir ahí, en la primera parte del libro de Samuel, 1 Samuel 5, del 2 al 4, cuando los filisteos, ¿verdad? Cuando los filisteos llevaron el arca de Dios dentro del templo de Dagón, ¿verdad? El dios de los filisteos. Según ellos era una victoria enorme, increíble, ¿verdad? Ya por fin vamos a derrotar a estos israelitas. Dice 1 Samuel 5, 2 y 4. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante de Jehová, delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco solamente. No hay
ninguna comunión, ninguna concordia, ningún acuerdo con Cristo y los demonios, ni los dioses ajenos, ni los dioses ajenos. Entonces, si esta mañana tenemos dioses ajenos, Dios quiere que los quitemos de nuestra vida. Dice también, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Un creyente, ¿verdad? Un creyente es alguien que tiene fe en Dios, ¿verdad? Que tiene fe en Dios de que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y el incrédulo simplemente no tiene fe en Dios. El incrédulo piensa otra cosa totalmente diferente. Y el incrédulo dice, no, sí, yo sé que Cristo vino, pero cada uno tiene su idea de Dios. Cada uno tiene un Dios y Dios es amor y que los árboles son Dios y que esto, que lo otro. No. El incrédulo siempre pone en duda las palabras de Dios. El incrédulo siempre pone en duda las palabras de Dios. Y lamentablemente hay hasta algunos creyentes, entre comillas, que actúan como incrédulos, poniendo en duda lo que Dios ha dicho, o llegando a ser un estorbo en el servicio para que otros quieran hacer. Por ejemplo, recordemos lo que pasó ahí en Esdras, ¿verdad? Cuando llegaron a reedificar el templo, dice Esdras 4, del 1 al 3, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, los enemigos, ¿verdad? De estas tribus, dice que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y hasta aquí usted dice, hey, está bien, ocupamos gente que se involucre, que participe en la obra de reedificación. Y dice el versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, sí, claro, vengan. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Y el diablo a veces es muy astuto. Dice, claro, sí, yo te voy a ayudar. Y no, pero dice, no. Nosotros lo vamos a edificar solos. El trabajo de edificar el cuerpo de Cristo es de cristianos, ¿verdad? Es de cristianos. Dice el último razonamiento. Creo que sí, así es. El último razonamiento, dice el versículo 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice, porque, dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si nosotros somos hijos de Dios, ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo comprendemos, que el Señor, el momento de nuestra salvación, el momento en que yo me arrepentí de mis pecados y pongo mi fe en el hecho de que Cristo murió por mí, dice la Biblia que Dios me pone el sello del Espíritu Santo. Ya yo no necesito una segunda unción, yo no necesito hablar en lengua ni de estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios me puso todo su Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando yo me arrepentí. Era a propósito, no. Dice Dios les dice, ¿verdad? A ellos, a Israel, en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere que Él sea el número uno en nuestras vidas. Que cuando nosotros nos levantemos, pensemos en Dios. Que cuando estemos ahí trabajando, que pensemos en Dios. Que meditemos en su palabra. Que si algo se presenta, que yo pueda exponer el Evangelio. Que yo pueda decir que Dios es grande y que ahora, como estábamos cantando una canción que dice que Él como que se indigna y nos ve a nosotros. ¿Qué es lo que decía? Lo del Salmo... ¿Ah? Ajá, esa es muy buena.
Es como si Dios se indignara en vernos, hermanos. Pero aún así lo hace. Y tiene mucha misericordia para con nosotros. Y Él quiere que, igual que al acostarnos, que pensemos en Dios. Hagamos una prueba esta noche. Al acostarte, ¿vas a pensar en Dios? O si estás pensando en otra cosa, ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo. Y a veces pueden ser cosas que dicen, pues, es algo insignificante, pero no estás pensando en Dios. Y Dios quiere que pensemos en Él todo el día. Dice el libro de Deuteronomio 4, versículo 23. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Si usted no piensa en Dios, Dios es un Dios celoso. Dios hizo un pacto, ¿verdad?, con la nación de Israel. Es un pacto condicional. Si ellos obedecían a Dios, Dios iba a establecer su reino, ¿verdad?, en ellos. Y Pablo aquí está haciendo referencia, ¿verdad?, cuando él dice este pasaje en versículo 16, que él dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo está mencionando esto que dice Levítico 26. Levítico 26, versículo 11 dice, pondré mi morada en medio de ellos y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Hoy en día la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy en día el Espíritu Santo mora en nosotros y somos nuevas criaturas y nadie nos va a quitar el Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben que ahí en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, venía el Espíritu Santo y luego se iba de sus vidas. Hoy tenemos la promesa, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios ha puesto a su Espíritu Santo dentro de nosotros, que es la promesa hasta la posesión de la redención adquirida. Es decir, hasta que Cristo venga por nosotros. Y es una promesa de Dios. Dice versículo 17. 2 Corintios 6, 17 dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pablo siempre está tocando pasajes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y ahora dice Isaías 52, 11. Isaías 52, 11. Y dice, apartaos, apartaos. Y lo dice 2 veces. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y esto tiene que ver con la santificación, eso tiene que ver con la santidad. Pablo también en otro pasaje dice que nosotros somos, que estamos en la casa de Dios y que cada uno de nosotros somos instrumentos de Él, cada uno de nosotros somos utensilios de Él. Y Dios dice que debemos de ser un instrumento limpio, un instrumento dispuesto para dejarse usar por Él. Y por lo tanto debemos de estar alejados de todo lo que me pueda ensuciar, alejados de los pensamientos malos, alejados de la pornografía, alejados de las palabras malas, alejados de los chismes, alejados de las malas amistades, alejados de las prácticas pecaminosas, alejados de los hábitos, alejados de todo lo que vaya en contra de Dios. Yo tengo que estar apartado de eso. ¿Por qué? Pero qué aburrido. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Gálatas capítulo 5, un pasaje que bien conocemos, pero creo que tenemos un tiempito ahí para verlo. Gálatas capítulo 5, hablando de las obras de la carne, por supuesto, dice, versículo 19, y manifiestas, o sea, es algo manifiesto, es algo que se ve. Manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo tengo que alejarme de todo eso, de la envidia, de todo lo que vaya en contra de Dios. Las obras de la carne. Y dice así, versículo 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nuestro Padre es Dios, nuestra conducta como hijos debería decir: ¿quién es mi Padre? Y ustedes saben que es muy cierto eso, porque los padres muchas veces, o los hijos, se van pareciendo al carácter de sus padres. Y usted dice: pobrecitos, ¿verdad? Muchas veces. Pero si nuestro Padre es Dios, si nuestro Padre es el Dios perfecto del universo, que nos ha dado todo, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la salvación, nos ha puesto una familia para que crezcamos, debería de reflejarse en mi conducta quién es mi papá. ¿Quién es tu padre esta mañana? ¿Quién es tu padre? ¿Es Dios? Deberíamos reflejarnos. Con nuestra conducta debería decir: sí, es un hijo de Dios. Pero si no es así, debemos de apartarnos de lo inmundo. Debemos de apartarnos. ¿Por qué? Porque eso es a lo que Dios nos llama. No se trata de nunca tener amigos inconversos. Y que más bien nos vamos a ir a las montañas y que vamos a vivir ahí como una secta que se llama los Quaker y todo eso. Vamos a cosechar nuestra propia comida y vamos a vestir nuestra propia... No se trata de eso. Se trata de tener relaciones con amigos inconversos, familiares, vecinos que no conocen al Señor, para tratar de influenciarles para que se arrepientan de sus pecados, para que pongan su fe en Cristo Jesús. Dios te ha puesto ahí donde estás con ese propósito, para que tu conducta refleje quién es tu Padre. Y por nada ni nadie nos debemos de influenciar por las actividades pecaminosas. Y como las otras naciones, dice, te invitan a hacer cosas, ¿verdad? Usted dice: no, lo siento mucho. Pero es que la única, no, que como uno decía a los niños, ¿verdad? ¿Qué parte de no entendés? ¿Qué parte de no entiende? Y yo creo que Dios es así con nosotros, hermanos. ¿Qué parte de no entiende? No es no. Dice un par de versículos más, ya casi terminamos. Dice Miqueas 4:5. Dice: aunque todos los pueblos, y hermanos, este es un versículo para que usted lo memorice, para que usted lo viva también. Dice Miqueas 4:5: aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios, ¿verdad? Diciendo: esto está bien, esto se hace, todo el mundo lo hace. Dice: nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Que Dios sea nuestro Padre. Somos del Señor. Él nos compró con su sangre y Él quiere que andemos en su santidad, que no toquemos lo inmundo, que nos apartemos de lo inmundo. ¿Por qué? Porque nos van a contaminar, nos van a ensuciar.
y Dios no nos va a poder usar. Entonces, no os unáis en yugo desigual, porque 5 razonamientos que Pablo da, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No es no, porque todas estas cosas, y no debemos de ir a hacer estas cosas pecaminosas. Entonces, seamos amigos de pecadores, pero como el Señor nos enseñó, no como nosotros queramos. Y no participemos de las obras infructuosas del pecado, porque no vamos a tener un buen testimonio. Y alguien dice, sí, mira, usted me está hablando de que yo tengo que ir a Dios, pero usted estaba ahí y yo vi lo que hizo. Ya caímos. Y aunque podamos pedir perdón, pero podemos seguir adelante. Vea, usted dice, yo viera que yo participé en esas cosas. Ya no lo haga más. Deje de hacerlo. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque todo esto, hermanos. Dice, último versículo, Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, 63 dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Quiénes son nuestros amigos? Si son los que temen a Dios, son nuestros amigos. Yo sé que esto es un mensaje para cristianos. Y yo sé también que Dios nos ha jalado las orejas a más de uno. Y hay cosas que nosotros debemos dejar de hacer. Hay cosas que estamos participando que debemos dejar de hacer, que debemos dejar de practicar. Pero si esta mañana usted está aquí, usted dice, usted ahora mencionó, pastor, que Dios es mi Padre, pero yo no sé si Dios es mi Padre. Si usted está aquí esta mañana y usted dice, yo no sé si Dios es mi Padre, yo no sé si yo soy hijo de Dios, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y poner toda tu confianza en el hecho de que Cristo murió por tus pecados. Y dígale, Señor, perdóneme, yo quiero ser tu hijo. ¿Y Dios qué va a hacer? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar.